Para poder hablar de capacidad de intercambio catiónico, debemos empezar por comprender qué es un ion, un catión y un anión. Cuando se habla de un ion, se hace referencia a un átomo o grupo de átomos que ha adquirido carga eléctrica, es decir, que ya no es neutro. De acuerdo a la carga eléctrica adquirida, puede dar origen a un anión o a un catión, pero esto lo veremos un poco más adelante. Veamos un ejemplo. Al disociar el ácido clorhídrico, obtenemos un ion positivo, que en este caso es el hidrógeno, y un ion negativo, que en este caso es el cloruro. ¿Y qué es un catión? Un catión es un átomo que ha perdido electrones de su capa de valencia y por ende adquiere carga positiva neta. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. ¿Y qué es un anión? Un anión se llaman aniones a las partículas o especies químicas cargadas negativamente, es decir, que han ganado electrones. Los aniones se describen con un estado de oxidación negativo. Capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. Es un indicador del potencial del suelo para retener e intercambiar nutrientes vegetales mediante la estimación de su capacidad para retener cationes. La CIC del suelo afecta directamente a la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes. Las partículas de arcilla del suelo y la materia orgánica tienen una carga negativa sobre su superficie. Los cationes se atraen a estas partículas por fuerzas electrostáticas. La carga neta del suelo es, por tanto, cero. Los suelos con alta CIC suelen tener alto contenido de arcilla y o materia orgánica. Estos suelos son considerados más fértiles ya que pueden retener más nutrientes. La capacidad de intercambio catiónico de un suelo se expresa en términos de miliequivalentes por 100 gramos de suelo y se escribe de la siguiente manera. Los minerales arcillosos tienen una capacidad de intercambio catiónico que generalmente varía entre 10 y 150 miliequivalentes por 100 gramos. La materia orgánica, por su parte, tiene valores que van de 200 a 400 miliequivalentes por 100 gramos. En consecuencia, el tipo y la cantidad de arcillas y materia orgánica influencian apreciablemente la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. En la siguiente tabla se evidencian los intervalos de C y C con respecto al tipo de suelo. El parámetro ideal de la capacidad de intercambio catiónico es de 35 miliequivalentes por 100 gramos, pues más de este nivel puede generar problemas de encalado y dificultad para administrar fertilizantes. ¿Y la fertilización? De acuerdo al expuesto por la ingeniera agrónoma Carolina Gachetá, si el productor no conoce la capacidad de intercambio catiónico de su tierra y quiere hacer correctivos sin tenerla en cuenta, invertir altísimas cantidades de dinero en fertilizantes o enmiendas y nunca verá los resultados, porque no entiende la raíz del problema. Así es como los suelos arcillosos con una alta capacidad de intercambio catiónico pueden retener una gran cantidad de cationes y nutrientes y prevenir la pérdida potencial por lisiviación o percolación. A su vez, los suelos arenosos con baja capacidad de intercambio catiónico retienen cantidades más pequeñas de cationes. Por ello, no es muy aconsejable aplicar NPK en suelos muy arenosos en medio de la estación lluviosa, cuando las precipitaciones pueden ser altas e intensas.
Las aplicaciones se deben fraccionar o dividir para prevenir pérdidas de lixiviación y erosión. ¿Y cómo determinamos la capacidad de intercambio catiónico de un suelo? La capacidad de intercambio catiónico debe determinarse en laboratorio, generalmente usando modelos relacionados con el pH. El más usado de ellos se conoce como método acetato de amonio 1 normal a pH neutro, el cual consiste en llevar a cabo una titulación de la muestra de suelo con fenolftaleína e hidróxido de sodio 0.1 normal en ácido clorhídrico hasta la aparición de color rosa violáceo. Al ser un proceso largo, no entraremos a hablar detalladamente de él. El efecto del pH sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo. La carga de algunos de los componentes del suelo que contribuyen a la CIC se ve afectada por el pH del suelo. Estos componentes tienen grupos funcionales de OH en sus superficies. El grupo OH puede liberar o absorber protones. En un alto pH, los protones se liberan de este grupo. La carga del grupo funcional se hace negativa y como resultado aumenta la CIC del suelo. Los grupos de OH están presentes en las superficies de arcilla caolinita, hidróxidos, principalmente aluminio e hidróxidos de hierro y materia orgánica. CIC, manejo de acidez y manejo de lixiviación. Suelos con alta CIC pueden retener altos niveles de acidez y una mayor cantidad de nutrientes. Por tanto, la fertilización puede ser espaciada en el tiempo. Son suelos orgánicos o arcillosos que son altamente taponados y requieren altas cantidades de cal para aumentar el pH. Además, tienen muchos sitios activos en el complejo y que no dejan perder los nutrientes con el agua lluvia. Suelos con baja CIC. No retienen acidez ni nutrientes. Son suelos arenosos. Requieren menor cantidad de enmienda para corregir el pH y de una mayor frecuencia de aplicación de nutrientes para no perderlos por lixiviación. Como sabemos, el suelo tiene diferentes tipos de nutrientes. En nuestro ejemplo tendremos potasio, magnesio y calcio. La capacidad de intercambio catiónico ocurre cuando nuestra planta necesita algún tipo de los nutrientes anteriormente mencionados. En este caso, lo que necesita hacer la planta es intercambiar unos cationes por otros. Entre el calcio, el cual tiene 2 cationes, por lo tanto la planta tendría que ceder otros 2 cationes. El magnesio intercambiará 2 cationes de esta misma manera. Debido a que el potasio solo posee un catión, el intercambio que la planta tendrá que realizar será solo uno. Gracias a las cargas de estas partículas positivas y las del suelo negativas, el suelo mantendrá sus nutrientes evitando que el agua los arrastre a través de ella. La mejor música instrumental.